Iniciamos el análisis de la teoría de la empresa basada en los recursos o capacidades desde la perspectiva de Edith Penrose. En el planteamiento central de esta autora encontramos que los recursos con los que cuenta una organización, una empresa, pero sobre todo las capacidades y las competencias de los mismos van a establecer tanto la estructura como los límites de la empresa. Entonces, esto principalmente porque estas capacidades y competencias, tanto individuales como colectivas, le van a permitir a la empresa generar distintos servicios que en un momento determinado pueden impulsar, la pueden distinguir, ¿no?, de su competencia y pueden impulsar su crecimiento. En este sentido, para la empresa es muy importante propiciar eh, el fortalecimiento o la generación de esas competencias individualidades o colectivas y conservarlas. Para Edith Penrose, dos conceptos van a ser esenciales: el de empresa y el concepto de empresario. ¿Qué se va a entender por empresa? La empresa es aquella institución, aquella organización donde se depositan conocimientos, ¿no? Es una depositaria de conocimientos, los cuales pueden ser técnicos, ¿no?, organizacionales. También entiende a la empresa como una colección de recursos productivos, ¿no? Y estos recursos productivos son heterogéneos. Entonces, ¿qué vamos a entender por recursos productivos? Van a ser recursos humanos, recursos físicos y recursos intangibles, como lo vamos a platicar un momento más adelante. Eh, Fundamentalmente también es qué vamos a entender por empresario, ¿no? ¿Quién es el empresario? ¿Qué lo diferencia de un directivo? ¿Y cuál va a ser su papel en esta empresa depositaria de conocimiento? Para la autora, para Edith Penrose, el papel del empresario no solamente es combinar, asignar recursos productivos, sino también, ¿no?, coordinarlos adecuadamente. La forma en que el empresario coordine y combine estos recursos productivos va a dar como resultado diferentes servicios que a la larga, como les comentaba, pueden incentivar el crecimiento de la empresa o pueden actuar en contra. Entonces, de una manera esquemática podemos identificar las generalizaciones empíricas que se hacen en esta aproximación teórica. Y la primera de ellas es que las empresas se van a diferenciar entre sí. Dice, en la medida en que controlan de manera distinta los recursos que son necesarios para implementar sus estrategias. Es decir, ¿no?, lo que podemos entender de este párrafo es que las empresas dentro de una misma rama, sector, industria, ¿no?, son distintas. No estamos hablando de empresas representativas, sino estamos hablando de empresas heterogéneas. ¿Qué hace que estas empresas sean heterogéneas? Principalmente los recursos, ¿no?, los conocimientos y habilidades que tienen estos recursos y los servicios que generan estos recursos. Entonces, dice la autora, las empresas se van a diferenciar en la medida en que controlen, combinen de manera distinta los recursos con los que cuentan, ¿no?, a fin de implementar las estrategias que la empresa detecte o considere importantes para incentivar su crecimiento. Entonces, una estrategia se puede implementar de distintas formas, no hay una sola forma de hacer algo, ¿no? Y entonces, dependiendo de la forma en que la empresa trate de alcanzar sus metas, ¿no?, diseñe su estrategia, va a ser muy importante cómo combine, cómo coordine, ¿no?, los recursos productivos con los que cuenta. La autora comenta que las diferencias son relativamente estables. En lo que comentábamos hace un momento, estas diferencias derivan, ¿no?, de que las empresas cuentan con distintas dotaciones de recursos. Esos recursos
son heterogéneos a su vez y van a tener desempeños distintos, lo cual va a traer como resultado, ¿no?, diferentes tasas, diferentes crecimientos entre las empresas. Entonces, una cuestión importante es aquí cómo se va a concebir o cómo se concibe el concepto de crecimiento. Este es un crecimiento interno, es una teoría del crecimiento endógeno a la empresa porque aborda solo las causas internas que limitan o bien que incentivan el crecimiento de la empresa. Entonces, si la empresa desea crecer, ¿no?, y que para para esta autora, ¿no?, en esta perspectiva, el crecimiento es algo natural a la empresa, ¿no? Si la empresa quiere crecer, la empresa debe de ser capaz de aprovechar todas aquellas oportunidades productivas que se le presenten. Entonces, en la búsqueda, ¿no?, en el aprovechamiento de estas oportunidades productivas, las empresas, ¿no?, contrario a lo que argumentan las teorías tradicionales, las empresas en este enfoque buscan incrementar y no necesariamente maximizar su beneficio económico. Eh, Debido a que se está realizando un análisis de los condicionantes internos a la empresa que favorecen o limitan su crecimiento, eh, a pesar de que existen otras formas a través de las cuales puede crecer la empresa, que es en este caso el proceso de fusiones y adquisiciones o cualquier tipo de combinación de empresas ya existentes, la autora no lo considera en un primer momento porque menciona que la empresa puede crecer, ¿no?, sin esta estrategia, es decir, la empresa puede crecer no necesariamente fusionándose o combinándose con otra empresa, ¿no?, sino que puede crecer eh, por medios propios, aunque a una tasa distinta. Entonces, de acuerdo al documento que nosotros estamos revisando y al cual se hace alusión, se toma la primera tabla, la tabla 1, donde se presenta un planteamiento esquemático de este enfoque, de esta teoría de los recursos o de las capacidades. Subrayo nuevamente, ¿no?, que es una teoría de los recursos o de las capacidades porque se enfatiza que la empresa, ¿no?, es una colección de recursos productivos. Y estos recursos, ¿no?, cuentan con una serie de capacidades individuales y colectivas, ¿no?, que van a tener como resultado, dependiendo de su combinación y de su coordinación, servicios distintos. Entonces, en el primer apartado, donde hacen alusión a la descripción general, nos dicen que este planteamiento esquemático, este planteamiento teórico, va a ser contendiente, contrario al planteamiento económico neoclásico conocido, ¿no? Una cuestión importante o lo que va a ser el núcleo del análisis en esta teoría de los recursos, de las competencias, es la heterogeneidad existente entre las empresas, ¿no? ¿Qué las hace heterogéneas? ¿Qué las hace distintas? Y también el papel de la competencia, ¿no?, entre las empresas y las razones, ¿no?, que existen detrás del crecimiento de la empresa. El principio o el concepto base, ¿no?, en este análisis es el concepto de recursos, ¿no?, como la fuente primigenia, ¿no?, generadora de la renta económica. ¿Cuáles son los supuestos y conceptos principales en este enfoque teórico? ¿No? Que los individuos, ¿no?, tienen una racionalidad limitada, que el conocimiento se divide en un conocimiento que se puede transmitir, un conocimiento que está codificado, ¿no?, el estado del arte de las cosas que se estén analizando, ¿no?, que la autora le va a denominar conocimiento objetivo, pero que también dentro de la empresa se genera y existe una gran cantidad de conocimiento que no está codificado, ¿no?, un conocimiento tácito que no es susceptible de codificarse y por lo tanto tampoco es susceptible de transferirse. Porque, ¿no?, en cuanto a este conocimiento, ¿no?, este conocimiento tácito deriva de la experiencia. Entonces,
si bien, ¿no?, a través del aprender haciendo se puede transmitir, ¿no? Alguien puede aprovechar la experiencia de otro, no puede hacerse de la totalidad de esa experiencia. Entonces, está unida al individuo, por lo tanto, muchas veces no es transferible. Otra cuestión importante que destaca aquí esta teoría es que la información es costosa, que los recursos son heterogéneos y que tienen un cierto grado de inmovilidad, lo vamos a platicar un poquito más adelante, que la empresa cuenta con competencias tanto individuales como a nivel colectivo y que una cuestión crucial para el crecimiento de la empresa lo va o es el papel, ¿no?, de la dirección, ¿no?, el papel del empresario. Pero decíamos, no es cualquier empresario, estamos hablando de un empresario emprendedor, ¿no? Entonces este empresario emprendedor, ¿no?, debe tener el olfato, debe tener el liderazgo, la experiencia para poder identificar las oportunidades productivas que se le presenten a la empresa y no solamente que se le presenten, sino saber aprovecharlas, ¿no? Entonces, la dirección emprendedora va a ser el elemento central que va a limitar o va a incentivar el crecimiento de la empresa. Si estamos hablando de una concepción teórica que se ubica en la búsqueda continua del crecimiento de la empresa, que está imbuido en su propia naturaleza, eso es contrario a condiciones de equilibrio. El cambio, ¿no?, la búsqueda del crecimiento, ¿no?, se da en un ambiente dinámico y por lo tanto lo que prima es el desequilibrio en lugar del equilibrio. Comentábamos unas diapositivas atrás, ¿no?, la definición de empresa, el concepto de empresa, y dice aquí que es una colección de recursos, por lo tanto, un depósito de conocimientos, porque esos recursos generan conocimientos o tienen conocimientos, dice, en la medida en que los recursos poseen competencias individuales y son capaces de proporcionar servicios distintos en función de las competencias o habilidades que tienen. También menciona que ese conjunto de recursos productivos, ¿no?, la forma en que se empleen y se disponga de ellos depende de una decisión administrativa que en este caso toma esta dirección emprendedora, y tenemos que ver a la empresa como una unidad autónoma de planificación administrativa, cuyas actividades están relacionadas, ¿no?, y coordinadas por planes estructurados que consideran a la empresa como un todo, ¿no? Entonces estamos viendo a la empresa desde una visión holística, ¿no?, donde existe una planeación consciente, una asignación consciente, una disposición consciente, ¿no? Y vamos allá, más allá de posturas contractuales, posturas de intercambio, ¿no?, sino estamos hablando de cuestiones dinámicas, cuestiones de generación de conocimiento y cuestiones de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la empresa? Dice, acrecentar los beneficios totales en el largo plazo, ¿no? Y eso solo se puede lograr si la empresa crece. Entonces, si el objetivo de la empresa es crecer, si el objetivo de la empresa es permanecer, ir evolucionando en el largo plazo, la empresa tiene que buscar los mecanismos para generar ese crecimiento. Entonces, tiene que aprovechar todas aquellas oportunidades productivas que se le presenten, ¿no?, para crecer. Sin embargo, el límite para su aprovechamiento reside en la capacidad directiva, es decir, reside en que el empresario tenga la experiencia, tenga el olfato, tenga la capacidad de liderazgo para identificar la oportunidad productiva y para aprovecharla. Entonces, para esta autora nos dice que con independencia, ¿no?, del tamaño que tenga la empresa, el principal límite al crecimiento, ¿no?, deriva de la limitación
de la capacidad directiva para aprovechar las oportunidades productivas. Comentábamos que si la empresa busca crecer, entonces la empresa debe de estar inmersa en un proceso de búsqueda continua de nuevos canales, de nuevos mecanismos de expansión. Entonces, esta búsqueda continua da lugar a procesos de desequilibrio, situaciones de desequilibrio. Por lo tanto, en esta postura teórica se rechazan las teorías del equilibrio de la empresa, dice, ya que las características de los recursos productivos, que son heterogéneos, ¿no? El conocimiento es dinámico, está en cambio constante. Entonces, estos recursos productivos tienen la capacidad para generar servicios, ¿no? En donde el estado de reposo, un estado de equilibrio, un estado de no cambio, dice, no tiene cabida. ¿Cuáles son los recursos productivos con los que cuenta una empresa? Se pueden resumir en 3 rubros. Vamos a encontrar recursos productivos tangibles o físicos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de ellos: la planta, el equipo, los recursos naturales, insumos intermedios, materia prima, ¿no? Son todos aquellos recursos físicos con los que cuenta la empresa. Pero también la empresa cuenta con recursos intangibles. En este caso vamos a encontrar que la empresa es tenedora de marcas, ¿no? De patentes, de innovaciones. Y también es muy importante la cultura corporativa, porque la cultura corporativa se derrama al interior de la organización. Entonces, la cultura corporativa es un activo intangible de estas organizaciones. Finalmente tenemos a uno de los activos más importantes de la empresa, que son sus activos humanos, ¿no? Los cuales tienen diferentes habilidades y conocimientos. Y esto, cuando estamos hablando de activos humanos, estamos hablando de todas aquellas personas que están directamente relacionadas con el proceso productivo, ¿no? Y encontramos mano de obra calificada y no calificada, pero también encontramos a todo su personal administrativo, financiero, legal, técnico, de ventas, de mercadotecnia, ¿no? Entonces, son los recursos humanos, son los activos humanos con los que cuenta la empresa, que están dotados de conocimientos y habilidades específicas a cada uno de ellos, y por tanto, todos estos recursos productivos, su principal característica es que son heterogéneos. Ahora bien, una cuestión importante que ustedes deben de identificar es que, si bien estos factores, ¿no? estos factores productivos con los que cuenta la empresa son esenciales en un proceso de producción, no es lo más importante. Entonces, lo esencial no es el recurso, sino el servicio que estos recursos pueden generar, ¿no? El servicio que estos recursos pueden dar. Y entonces los servicios, ¿no? Van a variar dependiendo de cómo se empleen, de cómo se asignen, de cómo se combinen los recursos. Y por eso decíamos, ¿no? Que si dentro de la empresa, dentro de esta organización, esa decisión la toma el empresario, entonces la función del empresario emprendedor es crucial. Bajo este contexto, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de los recursos con los que cuenta la empresa, estamos hablando de que sus recursos son un conjunto de servicios potenciales, ¿sí? Porque yo puedo tener, ¿no? Una serie de recursos, pero en la forma en que los combino, en que los dirijo, en que los coordino, me va a dar, ¿no? O va a generar diferentes resultados. Por eso estamos hablando que los recursos son un conjunto de servicios potenciales, y es lo que a la postre, ¿no? Va a distinguir a la empresa de otra. Es lo que a la postre va a impactar en esta heterogeneidad empresarial. Entonces, platicábamos de lo importante de la dirección, ¿no? Porque al final, ¿no? Todas estas combinaciones o asignaciones de recursos, esta coordinación depende de la dirección de la empresa, ¿no? Es importante contar con un cuerpo directivo, con experiencia, ¿no? Con liderazgo, que esté capacitado para poder transformar la ventaja comparativa de la empresa, es decir, la ventaja comparativa son los recursos heterogéneos con los que cuenta la empresa, distintos a los que cuentan las otras empresas, ¿no? Pero el empresario tiene que ser capaz de transformar esta ventaja comparativa, ¿no? En una ventaja competitiva,
porque mencionábamos que lo importante no es el recurso con lo que cuenta la empresa, sino el servicio que estos recursos pueden proporcionar, ¿no? Entonces, si se transforma esta ventaja comparativa en una ventaja competitiva, la empresa enfrentará o estará inmersa en un proceso de crecimiento. Entonces, cuando estamos hablando de recursos y la oportunidad productiva, ¿no? Si la empresa quiere crecer, pues tiene que estar en esta búsqueda creciente de oportunidades. Y entonces la empresa va a poder hacer un mejor uso de sus recursos internos si continuamente está interactuando con el medio ambiente. ¿Qué vamos a entender por medio ambiente? Es la imagen que se va a formar el empresario, el directivo, de las posibilidades y obstáculos que enfrenta. En función de esta imagen, ¿no?, que se forma, en función de este medio ambiente, ¿no?, que visualiza el empresario, ¿no?, ello va a dar lugar a un determinado comportamiento. Es decir, el empresario va a decidir si explota o no la oportunidad productiva que detecta. Entonces, ¿qué vamos a entender por oportunidad productiva? Todas las posibilidades productivas que el empresario ve, ¿no? Pero necesariamente no solamente que lo vea, sino lo que aprovecha, ¿no? Entonces, una oportunidad productiva es una posibilidad que el empresario detecta, ¿no?, y explota. Y esto, ¿no?, tendría que gobernar todas las actividades de la empresa. Esto se puede resumir en la visión de Penrose, que dice: la teoría del crecimiento de la empresa es esencialmente, dice, un examen, un análisis de cómo cambian, de cómo varían sus oportunidades productivas. Dice, el límite, ¿no?, del crecimiento de la empresa residirá en el límite de la oportunidad productiva, ¿no? Y de lo que hemos revisado con anterioridad, entonces sabemos que este límite de la oportunidad productiva, ¿no?, depende de, ¿no?, el comportamiento que tome el empresario. Entonces, cuando se analizan, ¿no?, cuáles son las características de los recursos productivos y de los servicios productivos que pueden dar estos recursos, la función del empresario será aprovechar los recursos productivos con los que cuenta para poder explotar las oportunidades productivas que detecta. ¿Qué es lo que tiene que considerar? ¿No? Que sus recursos son heterogéneos y por lo tanto los servicios, ¿no?, generados por estos recursos también van a ser heterogéneos. Tiene que considerar que también estos recursos son, tienen o presentan una movilidad imperfecta. ¿Por qué? Porque muchos de estos recursos, ¿no?, estos recursos físicos, intangibles, humanos, ¿no?, son específicos a la empresa, ¿no? Y entonces conservar, ¿no?, fomentar, retener este tipo de recursos específicos a la empresa resulta costoso, ¿sí? Entonces, pero al mismo tiempo resulta costoso, pero dado que son tan específicos a la empresa, también, ¿no?, eso hace que otras empresas no cuenten con los recursos que una empresa pueda tener en un momento determinado, ¿no? Y si se saben explotar bien esos recursos y los servicios derivados de esta combinación o de esta explotación, ¿no?, los beneficios que puede obtener la empresa también van a ser diferenciales respecto a los que pueden obtener las otras empresas, ¿no? Por eso es muy importante esta cuestión, en el sentido que las empresas se van a competir por el mejor aprovechamiento de los recursos, ¿no?, y también por los servicios que den estos recursos, ¿no? Esto principalmente porque la heterogeneidad y la inmovilidad de los mismos hace que no sean fácilmente imitados o que se puedan sustituir tampoco de forma fácil. La tercera cuestión que debe de considerar la dirección emprendedora o el empresario es que es costoso, ¿no?, generar información respecto a cómo emplear los recursos. ¿Por qué? Porque descubrir los recursos valiosos con los que cuenta una empresa, y no solamente descubrirlos, sino desarrollar estos recursos,
le va a generar costos a la empresa, ¿no? Hablábamos que muchos de estos recursos van a ser específicos, ¿no? A cada empresa. Entonces, también saber cómo obtener de estos recursos una mayor cantidad de servicios o saber cómo adecuar nuevos recursos a los ya existentes, ¿no? Es costoso, ¿no? Entonces, una cuestión importante aquí es que los intentos de las empresas rivales por imitar un recurso se van a hacer vanos, van a ser infructuosos si la fuente de valor y el proceso de extraer ese valor es difícil, ¿no? De explicar, es difícil de, de imitar. Entonces dice, lo costoso y difícil de comunicar, cuando estábamos hablando del conocimiento tácito, lleva a las empresas a descubrir nuevos recursos y a protegerlos de la imitación. En cuestión del conocimiento, ¿no? Platicábamos que la empresa, al ser una colección de recursos, es al mismo tiempo depositaria del conocimiento que tengan estos recursos. Entonces, con esta imagen de la empresa como un depósito de conocimientos, los recursos humanos, ¿no? El activo humano, puede ir modificando o mejorando a lo largo del tiempo las capacidades y habilidades con las que ella cuenta. La cuestión importante aquí es, ¿no? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cómo se transmite el conocimiento? ¿Cómo se genera el conocimiento dentro de la empresa? En esta perspectiva teórica se identifica, como ya lo platicábamos, que hay un conocimiento objetivo que se puede aprender, que se puede transmitir fácilmente, ¿no? Es un conocimiento aprendido de otras personas o de obras escritas, ¿no? Dice, y por lo tanto ese tipo de conocimiento puede expresarse y transmitirse. Sin embargo, existe algo que se llama experiencia, dice que es intrínseca a la propia actividad que se realiza. Dice, y en la mayoría de los casos la experiencia no es transmisible. Entonces, esta experiencia tanto del individuo, ¿no? O esa experiencia también se logra a través del trabajo en equipo, va a tener como resultado cambios en el grado del conocimiento. La experiencia eleva el conocimiento. Y no solamente el conocimiento, sino la capacidad de aplicar ese conocimiento, ¿no? que ya se había adquirido de forma previa. Entonces, la experiencia se hace vital, ¿no? Dentro de la empresa, y por eso comentábamos que la empresa, como depositaria de conocimientos, va a fomentar y va a tratar de retener este activo humano que es a su vez el dueño de esta experiencia y de este conocimiento. Entonces, la experiencia va a permitir que la empresa tenga un conocimiento creciente de las cosas y por lo tanto va a influir de una manera determinante en la cantidad y en la calidad de los servicios que presta tanto el individuo como el equipo como la misma empresa. Entonces dice aquí, ¿no? La experiencia va más allá del individuo, porque a través del trabajo en equipo, ¿no? A través de esta interacción va a influir en el funcionamiento de la empresa. ¿No? Y no solamente en el funcionamiento de la empresa, va a influir, ¿no? En las oportunidades productivas, ¿no? Que se pueden aprovechar. Entonces, la experiencia sobrepasa al individuo, ¿no? Se gesta experiencia a través del trabajo en equipo, pero una cuestión importante es la experiencia del personal directivo es fundamental. Entonces, todas aquellas personas que están encargadas de la gestión de la empresa van a adquirir, ¿no? esta experiencia y van a rendir servicios a una organización en función del tiempo, ¿no? que han estado dentro de la empresa. Por eso se comenta en este apartado, ¿no? Esa experiencia o ese personal directivo no podría brindar a otra empresa un servicio gerencial, un servicio administrativo, si no adquiere antes una experiencia suplementaria. Entonces, el recurso directivo de la empresa con el tiempo se vuelve cada vez más valioso porque se va haciendo de conocimiento y va ganando experiencia específica, ¿no? Al funcionamiento de la empresa para la cual
para la cual trabaja. Entonces, lo importante aquí es que cuente con experiencia, que desarrolle experiencia, y esa experiencia únicamente la va a lograr a través de su interacción con el medio ambiente, en la búsqueda continua de oportunidades productivas. Por eso, ¿no?, se señala que una mayor o una menor experiencia va a estar en función, ¿no?, tanto de la operación de la empresa como de su expansión. Si la empresa crece y aprovecha oportunidades productivas que antes no consideraba, la empresa va a ganar experiencia en ese rubro, lo cual va a fortalecer, ¿no?, su proceso de expansión. Entonces dice aquí, eh, la experiencia ganada, ¿no?, va a generar un mayor conocimiento en las operaciones de la empresa, y ese mayor conocimiento, esa experiencia se va a ver reflejada en nuevos servicios productivos que de otra manera la empresa no podría aprovechar. ¿Sí? Entonces esa nueva experiencia ganada le va a permitir a la empresa poder enfrentar o poder aprovechar nuevas oportunidades productivas. Entonces, si la experiencia individual, ¿no?, este conocimiento o estas habilidades individuales se van a potenciar cuando un grupo de personas trabajan de forma colectiva. ¿Qué es lo que pasa dentro de la empresa? Entonces, dice, los servicios que pueden proporcionar estos individuos se van a incrementar o eh, se van van a crecer de forma exponencial con el conocimiento de sus compañeros, ¿no?, y con los métodos de la empresa, con el conocimiento organizacional, ¿no? Y esto trae un beneficio muy importante para la empresa, ¿no?, porque puede generar más valor. Entonces, ¿no?, en esta visión holística, el conocimiento individual eh, se complementa, ¿no?, con un conocimiento organizacional, se potencia a través de la existencia de grupos de trabajo, y es lo que hace que veamos a la empresa como como un todo, ¿no? Entonces, la dirección de la empresa es donde reside, ¿no?, la responsabilidad, ¿no?, de poder gestionar todo este conocimiento, los recursos, el trabajo en equipo, ¿no? Dice aquí, es indispensable que la dirección de la empresa cuente con quién, con un personal directivo experimentado, que cuente con equipos de trabajo experimentados, ¿no?, que cuente con equipos de trabajo donde se genere ese conocimiento. Y cuando se hace mención específicamente al personal directivo experimentado, ¿no?, la razón es porque no solamente va a dirigir los recursos de la empresa, no es solamente una cuestión de planeación, ¿no?, de asignación. Dice, no solamente está dirigiendo los recursos de la empresa, sino que al hacerlo establece los límites de la misma, ¿sí? Porque el límite de la empresa, como lo comentamos, va a estar o reside en la capacidad creativa, ¿no?, la capacidad administrativa para identificar y enfrentar las oportunidades. Dice, los recursos de la empresa deben ser el punto de partida para entender a la empresa, sus especificidades y su comportamiento en el mercado. Aquí podemos ver la referencia bibliográfica. Les recomiendo que la revisen con cuidado, y nos vemos en la segunda parte de esta presentación. Gracias.